El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Neuromarce con la fundadora de este proyecto, la doctora Marcela Hernández. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Luis. Buenas tardes todos en este martes frío desde Monterrey. Gracias por acompañarnos en este nuevo live. Sí, se vino muy frío el clima en esta semana. Yo creo que el puentecito nos relajó lo suficiente como para decir, no vayan a trabajar. Sí, cambiando cómo entra la primavera. Exacto, pero aquí estamos para traerles información sobre padecimientos neurológicos con la doctora Marcela. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la miastenia gravis. Si tienen dudas, preguntas, comentarios o tienen algún caso que les gustaría plantear, déjenlo ahí en la cajita de comentarios. De igual manera, producción nos va a pasar las preguntas para estarlas respondiendo. Pero bueno, doctora, miastenia gravis, ¿qué viene siendo este tipo de padecimiento neurológico? Bueno, la miastenia gravis viene su nombre de míos, que deriva del griego músculo, astenia, que quiere decir cansancio, debilidad o fatiga, y gravis, que viene del latín, que significa grave. Entonces es una fatiga, debilidad o cansancio grave del músculo. Ok. Es una enfermedad de todas las hermanitas que hemos ido hablando, igual autoinmune del sistema nervioso, igual que esclerosis múltiple o que Guillain-Barré, pero bueno, afectan en diferentes partes del sistema nervioso. No es lo mismo, Ok. aunque tienden a tener estos mecanismos en común donde los propios anticuerpos del cuerpo atacan algunas partes del sistema nervioso. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los principales músculos dentro del grupo que existe en todo el cuerpo del ser humano que pudieran verse afectados? Los músculos son principalmente los que tenemos voluntad de moverlos. Okay. Como por ejemplo cuando parpadeamos, eso lo hacemos de forma voluntaria, o cuando miramos hacia algún lado también lo hacemos de forma voluntaria, o por ejemplo el hecho de hablar o de pasar algún alimento, la primera parte de la deglución tiene un mecanismo voluntario. Entonces estos son músculos que se ven afectados de forma principal por miastenia gravis. También se ha visto que hay mayor cantidad de receptores sobre estos músculos, es por eso que son los que más presentan esta debilidad, Okay. por así decirlo. Pudiéramos entender primero, si me gustaría que nos explicase cómo es que funciona la comunicación cerebro-neuronal en estos músculos que acaba de referenciar, ¿no? Que son voluntarios. ¿Por qué tenemos esa capacidad de fomentar el movimiento en ciertos músculos y por qué en otros no? Bueno, tenemos dos tipos de músculo principalmente, el músculo estriado, que obedece a la parte voluntaria, y el músculo liso, que es los músculos que pues no obedecen las órdenes que damos, ¿no? Como el músculo cardíaco o el músculo que se encuentra en los intestinos, es algo que no podemos nosotros controlar. Nosotros los impulsos nerviosos o la forma en que nos movemos, pues es una orden que sale desde la parte de nuestro cerebro, es una vía que se recorre desde esa parte, atraviesa el cerebro, el tallo cerebral, la médula espinal. Esa señal se lleva al nervio hasta llegar al músculo. El nervio le va a dar la indicación al músculo de hacer el movimiento, ¿no? Funciona como una maquinaria pues perfecta, como lo podemos ver en la imagen, donde el nervio, en sus terminaciones nerviosas, vamos a encontrar pues que le manda la señal al músculo. Aquí lo que pasa en la miastenia gravis es que tenemos el nervio que lleva la información, tenemos el músculo, pero entre ese espacio que existe del nervio y músculo, que se conoce como hendidura postsináptica, hay unos receptores para un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es el que le va a hacer que el músculo se mueva. Okay. En la miastenia gravis, pues esta conexión no se va a llevar a cabo porque va a haber una destrucción de esos receptores de acetilcolina por propios anticuerpos que produce el paciente, haciendo que pues el músculo no realice la contracción o el movimiento que le estamos indicando. Este tipo de contracciones o de comunicaciones, como lo que estamos viendo en la imagen, ¿se da de forma gradual o es algo que de forma inesperada dejamos de tener esa comunicación con nuestros músculos? No, generalmente va siendo de una forma gradual. De hecho, los pacientes lo platican
que pueden iniciar con una visión doble, que llamamos médicamente diplopia, que puede ser tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Puede presentar ptosis, que es la caída del párpado, que comúnmente solamente es un párpado, y los pacientes pueden tener este mecanismo de caída del párpado y lo que ellos hacen para compensar es levantar la cabeza. Entonces puede ser estas posturas anormales, que la gente ande así, porque está compensando esa caída del párpado. O sea, tenemos mucho menor campo, ¿no? Visual. O lo otro es, pues generalmente pueden tener problemas en la fonación. El habla cambia. Se dice que es una habla nasal o como si el paciente estuviera gangoso, que son datos que nos ayudan también a orientarnos. Y también puede haber una imposibilidad para deglutir, para pasar alimentos, principalmente líquidos, porque es una función más voluntaria, pero también puede haber problemas al pasar los sólidos. Entonces, la historia de los pacientes puede iniciar así, como, empecé a ver doble, ¿no? Empecé a ver que no estaba viendo bien y a veces no es que estén viendo bien, sino que están viendo doble. Después se agrega problemas para hablar, que puede tener esta voz nasal o como si estuvieran hablando gangoso. Empiezan a tener problemas para pasar líquidos, problemas para pasar sólidos y se sienten muy cansados, que eso también es una característica. Pero lo que más nos orienta a pensar que estamos frente a miastenia gravis es que los síntomas fluctúan, que es la característica principal. Quiere decir que los pacientes por la mañana están mejor que por la tarde. Eso no pasa en otros tipos de enfermedades, en otros modelos de enfermedad, donde se mantiene pues clínicamente el paciente igual durante todo el día y desde que inicia la enfermedad o puede ir empeorando. En miastenia gravis los pacientes amanecen mejor, pero conforme va pasando el día los pacientes se van cansando y van presentando estos síntomas. También se aumentan estos síntomas con el ejercicio y se pueden mejorar parcialmente con el reposo. Aquí, por ejemplo, ahorita que menciona esto, es bien interesante porque tendemos nosotros como pacientes a normalizar ciertos síntomas, a decir, muy probablemente se me va a quitar en la tarde, como usted menciona, en la noche. ¿Qué sucede, previo a que nos platique cuáles pueden ser las causas, orígenes de este padecimiento y qué población es la más frecuente a padecerlo? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de pacientes que ya se atienden tarde? Pues anteriormente, de hecho, hasta 1934, que fue cuando se supo más sobre el tratamiento de miastenia gravis, los pacientes tendían a progresar. Es decir, así como afectaba los músculos de la deglución, también los pacientes presentaban debilidad, llamamos debilidad generalizada, pero de predominio proximal, es decir, afecta más los brazos y las piernas, pero en la porción proximal. Aquellos casos más graves, pues podían terminar en falla ventilatoria, requerían intubación, pero bueno, hasta hace algunos años pues no se tenían como protocolos para tratar a estos pacientes, entonces podían fallecer o la mayoría fallecía por esta enfermedad. Actualmente pues ha cambiado el panorama, tenemos tratamiento sintomático, también ha mejorado. Tenemos más tratamientos que ofrecerles a los pacientes y también, ya hay un equipo multidisciplinario en caso de que el paciente requiriera apoyo ventilatorio o ventilación mecánica. Sí, es un equipo muy integral, ¿no? Sí. Ahora bien, en tema del origen de las causas, ¿por qué se desarrolla esto? ¿Por qué sucede esta afectación a nivel neuronal? ¿Y por qué se bloquea la comunicación entre terminación cerebro y músculo? Bueno, como les decía, son anticuerpos que se producen contra receptor. La mayoría de los casos es contra receptor de acetilcolina, hasta en un 85% de los casos. Pero también hay otros tipos de receptores otros subtipos más bien de miastenia gravis que llamamos MUX y otros que es LPR4, pero ese es como ya más técnico. Lo que sabemos o está muy relacionado es con el timo. El timo es un órgano linfoide que se encuentra detrás del esternón, enfrente del corazón, que se encarga de producir, multiplicar y también de eliminar células linfocitos T.
Entonces, los pacientes que tienen ya sea crecimiento del timo o algún tumor que puede ser benigno, maligno del timo, pueden desarrollar miastenia gravis. ¿En qué etapas de la vida? Bueno, tenemos un pico de los 20 a los 40 años de edad, principalmente en mujeres, y después de los 50 años, la mayoría son hombres. Porque es más alto, porque en cuanto a la edad más joven es más alto en mujeres y viceversa, ¿no? Bueno, creemos que está en mujeres, que está en relación a las hormonas, igual como lo hemos hablado en otros temas, que está en relación al ciclo hormonal y, bueno, a la producción de estrógenos. Y en cuanto a hombres, pues se ha visto en relación con algún tipo de neoplasia o de cáncer. Ok. Todavía pues nos falta como detallar más sobre estos grupos, pero en términos generales estas son las razones. Ok, doctora, ya platicamos acerca de todo el contexto que engloba esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus síntomas? ¿Quién puede presentarlo y en qué edades también se puede presentar? ¿Y qué es lo que pasa con este padecimiento? Me gustaría que nos brincáramos a la etapa del diagnóstico. ¿Cómo ustedes, lejos de todos los síntomas que ya acaba de platicar y las imágenes que acabamos de presentar, cómo ustedes diagnostican este padecimiento para a las personas que llegan quizá con un párpado caído, visión doble? Porque de entrada, a lo mejor, muy probablemente por el desconocer estos tipos de síntomas, nuestra primera reacción sería ir con un médico general, ¿no? O van mucho con el oftalmólogo. Exacto. Por esta visión doble y caída del párpado, a veces sí, su primera opción es el oftalmólogo, pues ellos revisan que está todo bien. Algunos sospechan sobre la posibilidad de miastenia gravis y refieren al neurólogo. Entonces, muchas veces los pacientes siguen ese camino. Pero sí están teniendo visión doble, problemas para hablar, problemas para tragar, debilidad de las extremidades, pues lo más probable es que sea una enfermedad neurológica. ¿Cuál era en específico? La siguiente, doctora. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo diagnosticaba exactamente? Aparte de lo que nos cuenta el paciente, hacemos un par de pruebas en el consultorio para ver si efectivamente estamos frente a esta enfermedad. Igual, pues hacemos una exploración neurológica más extendida. Y mandamos, si nuestra sospecha es miastenia gravis, un estudio que se llama, prueba de estimulación repetitiva y también una prueba de fibra única. Y también tenemos que pedir forzosamente los receptores, anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Ok. Como decíamos, esta relación que hay con el timo, pues pedimos también una tomografía de tórax para ver si ese timo está crecido o hay algún tipo de tumoración por esta relación que existe. Ok, ya una vez complementando todo ese tipo de estudios, ¿la valoración del paciente se respalda más con estudios de laboratorio clínicos o es 100%, o en un porcentaje considerable, la exploración física del paciente? La exploración nos va a dar la pauta de frente a qué estamos, pero la confirmación nos los van a dar tanto las pruebas electrodiagnósticas que mencioné y también la presencia del anticuerpo en sangre, aunque del 10 al 15% pueden tener anticuerpos negativos. Ok, es algo muy habitual, ¿no? Ajá, sí. Okay. Ahora bien, ya vamos a brincarnos a la parte del tratamiento. Ya abordamos todo este contexto de diagnóstico de igual manera. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir para tratar a estos pacientes? Es un tratamiento que llamamos al inicio sintomático, que se basa en mestinón, que pues ya los pacientes que tienen miastenia es de base su tratamiento, que es piridostigmina, que pues nos va a ayudar a que se haga esa recepción, que funcione de forma mejor el receptor de acetilcolina. Damos ese tratamiento, también puede ser azatioprina, esteroides como prednisona y bueno, algunos otros más avanzados, cuando la enfermedad empieza a ser refractaria, se puede utilizar ciclofosfamida, micofenolato, se puede utilizar inclusive rituximab en pacientes que fallan a tratamiento, que tienen una miastenia refractaria o en aquellos que sospechamos un tipo de miastenia que se llama antimux, que era lo que mencionaba anteriormente. Ok. Ese tipo de tratamientos, normalmente, ¿cómo se suministran? ¿Cómo es el esquema? ¿Todos los pacientes inician con cierto tipo de esquema de medicación o hay algunos que inician ya directamente con rituximab, por ejemplo? No, generalmente damos el tratamiento sintomático, que es piridostigmina, que se puede tomar de 3 a 4 veces por día.
De ahí pues vamos a ver si el paciente necesita además agregarle esteroide o algún otro tipo de medicamento, pero bueno, esto se individualiza, entonces es muy importante que primero pues vayan con el neurólogo para hacer el diagnóstico y segundo pues para darle un tratamiento individualizado. El rituximab lo dejamos para estas formas, que es el antimux, o ya en miastenias refractarias a tratamiento. Okay. Lo que sí, por ejemplo, en pacientes que llegan con falla ventilatoria, en aquellos pacientes que la enfermedad pueden debutar pues ya con una falla ventilatoria o una descompensación de la miastenia que llamamos crisis miasténica, ahí sí utilizamos inmunoglobulinas, que hablábamos la ocasión pasada como en Guillain-Barré, o utilizamos sesiones de plasmaféresis, pero eso es cuando el paciente necesita ventilación mecánica y pues es como un panorama aparte. Ok, un panorama más completo, ¿no? De lo que se pudiera complementar. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de un paciente? Digo, si el paciente se diagnosticó obviamente de forma temprana, es más la alta posibilidad de tratar la enfermedad. ¿Ustedes, este padecimiento tiene algún retroceso? Es decir, ¿es curable o simplemente se controla? Generalmente se controla, pero ahora con los nuevos estudios que hay respecto a quitar el timo, que es este órgano que está muy relacionado con miastenia, pues sí se ha visto que puede haber una tasa de curación, aunque no es inmediata. Generalmente los pacientes continúan con el medicamento aproximadamente durante 2 años. Entonces, pues todavía nos falta más estudios, también hay criterios para hacer la cirugía del timo. Pero bueno, eso creo que lo podemos acomodar un poquito más adelante en una sesión de preguntas y respuestas. Sí, de igual manera. Vamos a hacer una gran sesión. tema. Exacto. Estamos casi ya por terminar, así que como le dijo la doctora, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que todas las dudas que surgieron en esta consulta virtual las puedan guardar, déjenlas en comentarios para que hagamos una recapitulación y pues procedamos a hacer el tema de preguntas y respuestas acerca de miastenia gravis. Doctora, para terminar. Me hizo mucho ruido que mencionó 2 tipos de miastenia. ¿Cómo las pudiera o cómo se clasifica? Más que nada para poder cerrar esa brecha, ¿cuál es la miastenia quizá más agresiva que existe? Si es que lo pudiera yo llamar así. Pues no hay como tal, bueno, hay una clasificación que la forma generalizada pues es la más agresiva. Hay formas focales, como lo decía, que solamente afectan los músculos oculares o también los músculos de la fonación o la deglución. Quizá la forma más grave pues es esta que afecta de forma generalizada, así lo llamamos, que afecta todo esto. Existe pues esta miastenia que no es una miastenia hereditaria, pero sí existe, por ejemplo, en mujeres que tienen miastenia, sus hijos pueden cursar con miastenia transitoria neonatal por el paso de estos anticuerpos hacia el bebé, que generalmente se resuelve en los 3 meses. El que hablamos es sobre todo una miastenia adquirida, entonces no es hereditaria, pero es estacional, ¿se podría decir? No sé, no creo que ese término sea correcto. Pero sí hay algunos tipos genéticos, pero son muy raros que no vamos a abordar en este momento. Y la miastenia transitoria neonatal. Sí, es muy extenso el tema, sinceramente. Sí, es demasiado. como para abarcarse en un como para hacer unos 5 episodios de esto. Sí. Doctora, para terminar, ¿qué nos pudiera recomendar si es que es posible quizá mejorar hábitos de vida para todos los pacientes que quizá no cuentan con un diagnóstico, pero pues quieren prevenir? Pues desafortunadamente no existe como tal la prevención. Lo mejor que le puede pasar al paciente es ser diagnosticado de forma oportuna para iniciar tratamiento, recuperar calidad de vida. Se indica ejercicio cuando los pacientes pues ya están más controlados de la enfermedad. También pues una nutrición que sea adecuada al paciente por estos problemas que hablábamos de la deglución. No consumir tabaco, no consumir alcohol, creo que serían las mejores recomendaciones en este momento. Y bueno, tener una dieta lo más saludable posible, pero no existe como tal una dieta para el paciente con miastenia. Ok, doctora. Para la gente que nos está viendo, si requiere una consulta de primera vez, ¿nos pudiera compartir su información? Sí, nos encontramos en The Brain Clinic. Estamos en Monterrey, porque sí me han preguntado varias veces dónde estamos ubicados. Ahí está la dirección en pantalla. Y también van a aparecer los números por si alguien tiene alguna duda o quisiera una consulta de neurología. Con mucho gusto. Excelente. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Gracias por habernos a ustedes. compartido parte de esta información y pues
esténse muy al pendientes porque vamos a estar publicando contenido a través de las redes de la doctora Marcela. De igual manera, suscríbanse, es completamente gratis. Preparen sus preguntas, compartan este contenido para a todos sus familiares, seres conocidos y pues también para que estemos en contexto de, como lo menciona la doctora, si no bien se puede prevenir, que sea un diagnóstico oportuno. Les deseo un excelente martes. Mi nombre es Ángel Prado y recuerden que este programa está en colaboración con Cap Medical, su clínica de infusión y de corta estancia especializadas en terapias de infusión. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Bye.